La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Así suena Paiporta a esta hora de la mañana, cubierta de barro, con coches, cañas y maderas, con la UME tratando de abrir las calles, como están haciendo en otros pueblos del área metropolitana de Valencia, que fue el peor punto del que ha sido el peor temporal y que deja de momento 95 muertos en todo el país, 92 de ellos en Valencia y muchos de ellos en este municipio que es Paiporta. Donde viven más de 25.000 personas. Es un pueblo atravesado por un barranco que separa el pueblo en dos partes, un cauce amplio que normalmente va vacío. El Barranco del Pollo se llama, que recorre y une los pueblos de alrededor y que de golpe, cuando ya había atardecido, se desbordó de pronto con una voracidad increíble. De Paiporta era Lourdes, por ejemplo, esa mujer de 34 años que junto a su bebé de 3 meses murió arrollada por el agua mientras su marido logró salvar la vida. Y eso es lo que iremos conociendo hoy. No solo asistiremos al espanto de ver cómo se actualiza la cifra, sino que iremos conociendo las historias de quienes murieron. Sastre, buenos días. Buenos días. Barceló, Paiporta es, junto con las localidades que están en esa ribera sur del río Turia, uno de los lugares donde mayores son los daños, donde se ven aún los coches agolpados, los desperfectos en las calles, en las vías. Son Alfafar, Sedaví, Picaña, la pista de Silla. En Paiporta está desde primera hora nuestro compañero Adrián Sánchez. Adrián, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. ¿Cuál es allí la imagen? De devastación total, con calles llenas de lodo por las que es casi imposible transitar. Aquí el agua llegó casi al primer piso de los edificios. Nos cuentan que no se ha salvado ni un solo comercio y los vecinos empiezan a esta hora a bajar de sus casas para buscar sobre todo agua, porque no hay suministro de agua potable. Algunos no tienen ya agua embotellada. Nos lo acaba de contar una vecina. Llevan 2 días sin poder salir. Vamos a ver si podemos escuchar, que ha habido un fallo en Aquí. Ahí, espera Sí. un momento. Podemos escucharla, Adrián. A ver, yo también tengo todo a luz, no tengo ni para cocinar. Tengo un niño pequeño que va a hacer 4 años. Me están haciendo la comida 2 vecinas para él. A mí me da igual estar pasando hambre. Mi marido y yo llevamos 2 días sin comer. Situación desesperante la que viven muchos vecinos. Aquí siguen llegando camiones de bomberos, coches de la Guardia Civil y policías locales, también de otros municipios valencianos que no sufrieron las inundaciones como la Vila Joiosa o Denia y han venido a ayudar sus policías locales. Queda todo por hacer y lo primero, comprobar todos los bajos, todos los coches. Muchos de ellos todavía no se ha podido acceder. Adrián, gracias. Un saludo. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Esta imagen de Paiporta es la que se reproduce ahora mismo en otros puntos del área metropolitana y en general de la provincia, también en la comarca de la Ribera y en la zona de Utiel y Requena. Donde todos juntos, equipos de emergencia, vecinos, trabajan juntos para despejar las calles. Nos contó anoche Eva en el especial de Hora 25 que hizo Aymar desde allí, que ahora se concentra en ayudar a los mayores del pueblo a recoger el desastre de sus casas. Ella, por ejemplo, ha perdido su negocio, una tienda. Pero lo que más me duele son las vidas de mis vecinos. No sé nada, pero sé que ha fallecido gente, que la gente se ha visto muy mal y que es una vivencia que no me gustaría vivirla, los que han tenido que rescatar. Dijo anoche Carlos Mazón que ya no hay gente a la espera de ser rescatada, sí hay gente que está incomunicada todavía, que no sabe cuándo podrá volver a sus casas. Hay mucha gente, 1.200 atrapadas en la carretera, aún hay gente que todavía no ha podido ser localizada y hay un número de personas desaparecidas imposible todavía de cuantificar, según admitió anoche la ministra Margarita Robles en ese especial de Hora 25. Hoy ha ido a las personas que estaban fallecidas, algunas que están atrapadas, pero hay muchas otras que no sabemos si están desaparecidos o no. Es la gran incógnita en este momento, cuántas personas desaparecidas hay, y precisamente por eso mañana la UME va a poner en marcha, mañana van a actuar 51 equipos muy potentes sinológicos, quiere decir que van acompañados con perros. La UME activa esos nuevos equipos porque no se sabe cuánta gente está todavía desaparecida. Ana Durán, buen día. Y así, esa es la peor incertidumbre a esta hora, saber que esa cifra de 92 víctimas mortales es todavía provisional. Se han realizado ya 70 rescates aéreos, 200 terrestres, de esos ya no queda ninguno pendiente, pero sí que sigue habiendo, como decíamos, personas que no se han localizado todavía. A esta hora en el Centro de Coordinación de Emergencias se está produciendo una nueva reunión, queda muchísimo trabajo por hacer, hay muchas localidades incomunicadas, sin agua, 113.000 abonados sin luz, las conexiones ferroviarias siguen suspendidas y en las carreteras preocupan mucho
muchas situaciones, entre ellas la situación del bypass, que es la circunvalación de Valencia, la A7, donde pasan cada día 100.000 vehículos, muchos de ellos de mercancías, y según hemos podido saber en la SER, se va a tardar semanas en repararla, y además la vía alternativa también está de momento impracticable, así que eso en los próximos días va a generar muchísimos problemas de comunicación y de logística. Además, la buena noticia es que se ha podido abrir ya un carril de la A3 entre Valencia y Madrid, la A7 sigue cortada entre Ribarrocha y Torrent y continúan los problemas y sobre todo continúa la recomendación de utilizar las carreteras lo mínimo, lo imprescindible para permitir la circulación de los vehículos de emergencia. La Ford, la factoría de vehículos en Almusafes, mantiene suspendida la producción al menos hasta el 11 de noviembre. No hay clases en la mayoría de municipios, tampoco en las universidades, y se ha producido también otro fenómeno que recordamos de la pandemia, y es el acopio de determinados víveres, sobre todo de agua. Ayer cundió el pánico por si fallaba el suministro en Valencia capital, algo que sí que ha pasado, como hemos contado, en otros municipios, pero que de momento en Valencia está garantizada el suministro. Y volvimos a ver esa imagen de lineales vacíos en los supermercados sin garrafas de agua. Tanto las asociaciones de supermercados y de logística como las de consumidores llaman a la calma y dicen que de momento el suministro y la logística están garantizados. Para entender la magnitud de lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana, estos dos datos. Según el observatorio de la red Abamet, el martes cayeron en la comarca de la Ribera Alta 630 litros por metro cuadrado. La media en octubre son 40. Es el dato más alto desde que existen registros, por encima pues de la gota fría del 96. Una cantidad de agua que hasta ahora se ha traducido en 200 rescates, 70 de ellos desde el aire. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. A la Ciutat de la Justícia de Valencia van a ir llegando los cuerpos que se localicen y ahí está Juan Magraner. Juan, buen día. Buen día. Operarios ahora mismo de esta Ciudad de la Justicia de Mantenimiento bajan las banderas de España, la bandera de la Comunidad Valenciana, la señera, y la bandera de la Unión Europea para que luzcan a media asta en este primer día de luto oficial. Por cierto, bastante deterioradas las banderas. Y ante ellos, y cada poco, van pasando esos furgones fúnebres con esos, hasta el momento, 92 víctimas mortales. Recordamos que aquí se ha habilitado un sótano, que aquí en esta Ciudad de la Justicia de Valencia está el anatómico forense y que aquí se van a realizar las autopsias y todas las pruebas necesarias hasta que las familias puedan recuperar los cuerpos y despedirse. Pero eso, lamentablemente, aún tardará. Hay un equipo de compañeros que está en Utiel, desde donde anoche Aymar emitió una nueva edición de Hora 25. Aymar, buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. ¿Dónde estás ahora, Aymar? El relevo, los agentes de protección durante la noche y los que empiezan ahora. Hay miembros del ejército también, soldados que están llenos de fango hasta las cejas, no es exageración, están marrones de arriba abajo, están fundidos de cansancio. 40 de estos soldados se han tirado la noche despejando esto. Se nota que hay menos fango y menos cascotes que ayer cuando llegamos, pero lo que todavía es un desastre es el interior de las casas. Los vecinos intentan contactar con el seguro, aquellos que tienen seguro. Todos los bajos comerciales, todos los bares, restaurantes, muchos vecinos que tenían la vivienda abajo, pues todo para tirar, todo. Estamos limpiando la casa, ayudando a todos los vecinos. Cuando pasa algo así, pues la gente colabora y eso se nota la buena fe de la gente. ¿Habéis empezado a mirar el tema de seguros y demás? Pues yo no tengo seguro. Nos ha contado la Guardia Civil en estas últimas horas que se han preparado también para evitar el pillaje, listos o desalmados que intenten aprovecharse del caos y de que infinidad de comercios han perdido sus rejas y cristales. Vuelvo contigo en el abierto, Aymar. Hasta ahora. Gracias, hasta ahora. En esa Hora 25 escuchamos cómo acabó, y que acabó bien, la historia del niño de 9 años que junto con su madre y su abuelo se había quedado atrapado con el agua hasta el cuello en una casa en medio del campo en Guadassuar, que es un pequeño pueblo de la Ribera. Lo contó Jorge, que llamó a todas partes para pedir ayuda que por suerte llegó a tiempo. Gracias a también, ¿sabes?, por el pedir ayuda y todo, pudieron contactar y consiguieron localizarle porque estaba en un punto un poco retirado. De hecho, lo tuvieron que buscar por las coordenadas y se arriesgaron a romper la puerta con la retroexcavadora y pudieron sacar al chiquillo porque estaba ya rozando, no podía estar, llegaba el agua al techo prácticamente. Vamos a ir trazando la foto de esta mañana también en Albacete, en Letur, donde 5 personas siguen desaparecidas. Kiko Aznar, buenos días.
Buenos días, aquí en Letour ya ha amanecido, lo hace en un día casi despejado, sin previsión de lluvia sobre todo, y lo hace con optimismo, con esperanza. El equipo de búsqueda se refuerza, hoy con 40 militares más, también con 2 perros especialistas en la búsqueda de personas, unas 200 personas que ya están preparadas. Ayer los buzos del SEPEI, de los bomberos de esta provincia, y los GEAS de la Guardia Civil peinaron los primeros 5 kilómetros del arroyo de Letour. Es el afluente justo antes de conectar con el río Segura y es el tramo en el que ayer apareció la mujer de 92 años, el cuerpo sin vida de esta mujer. Quedan 5 personas desaparecidas, más personal para la búsqueda, pero también más dificultad. Un agente forestal nos acaba de explicar que la zona está completamente irreconocible y que el agua ha cambiado por completo el paisaje natural. ¿Y el pronóstico para hoy, Jordi Carbó, qué dice? Pues seguimos descartando lluvia para Valencia, pero todavía muy atentos a la situación de tormentas en 2 extremos de la península, el nordeste y el suroeste. Por una parte, tormentas en Aragón, Cataluña, no persistentes, pero cuando se presenten descargarán con intensidad, algunas con granizo y fuerte viento, y especial atención ahí donde confluyen Teruel, Castellón y Tarragona, es donde esperamos las acumulaciones más significativas. Ayer de nuevo se superaron los 100 litros. También destacando las tormentas que ahora y en distintos momentos de la jornada afectarán el Golfo de Cádiz, Huelva, Sevilla, Cádiz y alcanzarán algunas Extremadura. En el resto de la península algunos chubascos, pero más aislados y breves, y a destacar que a partir de mañana la situación se va a complicar bastante en Baleares. De hecho, mucha atención en este momento, en efecto, como decía Carbó, ahora entre las provincias de Teruel y de Castellón. Estamos leyendo ahora mismo una información de la EMET en la Comunitat Valenciana que alerta de esas tormentas en Castellón, intensidad localmente torrencial, acumulados superiores a 100 litros por metros cuadrados en muy pocas horas, en una zona entre la Vall d'Alba, el Sports y la Tinensa de Benifassà. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Por tanto, es un sistema protocolizado que se ha seguido por parte de todos los técnicos, de los altos mandos, coordinados con las distintas efectivos y administraciones que están aquí. Por tanto, es un protocolo previamente establecido y que además coordina la Dirección General de Protección Civil del Gobierno de España. Esta fue la respuesta que dio anoche el presidente valenciano, Carlos Mazón, ante la pregunta de por qué las alertas llegaron a las 8 de la tarde, cuando el agua ya se había desbordado en varios puntos, y hasta esa hora duran la gran incógnita. Sí, es la gran incógnita de por qué se tardó tanto en dar esas alertas. Por hacer un poco de cronología, empezábamos el martes con alerta roja, pero solo para el litoral sur de Valencia. La situación se complicó pronto y entonces AEMET, antes de las 10, ya había actualizado ese nivel rojo para prácticamente toda la provincia. Hay que señalar que aquí los expertos alertan de que con esta situación ya hay que tomar decisiones contundentes, como por ejemplo limitar la movilidad por la seguridad de las personas. Y en torno al mediodía, Emergencias de la Generalitat decretaba 2 alertas hidrológicas por riesgo de desbordamiento. Para el río Magro una, para el Barranco del Pollo la segunda, a raíz de los datos que había dado la Confederación Hidrográfica del Júcar. La Generalitat explica que la intervención de la UME ya se solicitó a las 2 de la tarde, pero que llegó más tarde la Unidad Militar de Emergencias por lo impracticable de las comunicaciones en esa jornada. Aún así, el CECOPI, que es el Centro de Coordinación de Emergencias, el organismo que, por ejemplo, está reunido también a esta hora, no se convocó hasta las 5 de la tarde, casi 5 horas después de esas alertas hidrológicas y cuando municipios de la Ribera o, por ejemplo, Utiel estaban ya en una situación muy complicada. Y eso en la reunión del Comité de Crisis, porque, como sabéis, esa alerta en los móviles, avisando de la adversa situación que nos sorprendió a todos, llegó ya a las 8 de la tarde y 12 minutos, cuando había cauces ya desbordados. Mazón, como han oído, señala al Gobierno cuando se le pregunta por las alertas. Javier Bañuelos, buenos días. Hola, Ángeles, ¿qué tal? Buenos días. Pero el Gobierno dice que la alerta la activa la comunidad. Eso es, no es un protocolo que coordine la Dirección General de Protección Civil del Ministerio de Interior, como ha dicho el presidente valenciano. Interior desmiente a Carlos Mazón. Interior recuerda que tanto la activación de los planes de protección civil ante una emergencia como su posterior gestión es responsabilidad exclusiva de las comunidades autónomas. En el nivel 2 de la emergencia, el que se activó en Valencia, son las autoridades autonómicas, remarca Interior, quienes tienen que gestionar el protocolo EsAlert para enviar a esas alertas a la población, y el malestar es tan evidente que Interior mantiene que ese mensaje de alerta masiva a la población era responsabilidad de la Generalitat Valenciana, como ya hicieron, por cierto, recuerdan, los gobiernos de Madrid y Andalucía en otras emergencias similares a la que ha castigado ahora mismo a la Comunidad Valenciana. Bañuelos, gracias.
Un abrazo. Hoy no es solo que vayan a estar juntos como ayer el presidente valenciano y la delegada del Gobierno, va a estar allí también Pedro Sánchez. Y cuenta esta mañana el diario El País que el Gobierno valoró declarar la emergencia nacional, pero renunció a dar ese paso porque eso implicaba retirarle el mando a Carlos Mazón. Admiten que contemplaron esta opción, de acuerdo con esta información, pero, según fuentes de Interior, renunciaron a hacerlo porque la Generalitat estaba actuando correctamente y hacerlo de forma unilateral era, y esto es literal, como aplicar el artículo 155 de la Constitución. Pedro Sánchez, también Alberto Núñez Feijóo estarán hoy en Valencia. Ayer el Congreso no se libró de la bronca política mientras llegaban noticias del desastre. Se suspendió una parte del Pleno, pero el PSOE y los socios del Gobierno, salvo Compromís, decidieron seguir adelante con la otra parte del Pleno, la que tenía previsto aprobar y aprobó el decreto que cambia las mayorías para controlar Radio Televisión Española. Pues eso, salió adelante en un día como ayer. Feijóo acusa al Gobierno de bajeza moral. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ni siquiera la catástrofe libra al Congreso de la bronca política. Hoy es un día no para polémicas, hoy es un día al revés, para estar todos juntos, unidos. El día arrancó con todos los diputados comprometiéndose a dejar a un lado las trincheras. Empezó incluso con un minuto de silencio, pero la tregua tardó apenas unos minutos en romperse. Ustedes llegaron al gobierno diciendo que iban a ser el gobierno más limpio y más feminista de la historia. Y hoy podemos decir que ni lo uno ni lo otro. No es el día, señora Gamarra. Al final todos los grupos acordaron suspender la sesión de control, pero solo la sesión de control. El Gobierno decidió mantener la parte legislativa del Pleno, la del decreto de RTVE, y esto para Feijóo demuestra la bajeza moral del Ejecutivo. No entiendo el respeto selectivo a las víctimas. Sin peros de ningún tipo, esta actitud es despreciable. Ni el PP, ni Vox, ni Compromís participaron en el Pleno, pero aún así el decreto salió adelante. Y esta mañana hablaremos en el abierto de cómo la Ley de Riesgos Laborales protege a los empleados que no vayan a su puesto de trabajo si eso les pone en peligro. Los repartidores a domicilio, por ejemplo, piden que se cierren las aplicaciones en episodios de temporal como este. Paul Valero. Cuando llueve aumentan los pedidos de comida a domicilio. Globo asegura que cierra su servicio en los momentos y las zonas de más riesgo, incluido ayer en Barcelona, pero los sindicatos de riders apuntan que han notado una actividad normal en la ciudad. Javi, de la CGT, hace 6 años que es repartidor. Muchos necesitamos repartir en días de lluvia porque no nos podemos permitir librar un día o porque los días de lluvia hacemos más pedidos, hacemos más dinero y es nuestra manera de llegar a fin de mes. Pide solidaridad a los consumidores que se lo piensen 2 veces antes de pedir comida cuando hace mal tiempo, pero señala que la responsabilidad principal es de la compañía que paga incentivos por trabajar cuando hay lluvia. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.